llamado específico que tú tienes para cada uno de tus hijos. Te doy gracias por este tiempo, que no sea el hombre, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando el control en esta mañana. Oramos por el pastor, oramos por su familia, que tú traigas, Señor, pronto recuperación. Sabemos, Señor, que los que morimos en ti, Señor, tenemos esperanza y sabemos a dónde vamos. Y hay gozo en lugar de tristeza, Señor, hay gozo, Señor, hay ganancia. Que podamos, Señor, tener esa confianza cada día, Señor, de saber a dónde vamos a ir al conocer la muerte. Gracias te doy por los prejuveniles, por esa generación de guerreros, esa generación de valientes que tú estás levantando, Señor, que tal vez en medio de unas generaciones más distraídas, también una generación con un llamado poderoso, Señor. Un llamado a amar donde no hay amor, un llamado a ser esa luz en medio de la tiniebla, Señor. Que tú ministres y que tú los bendigas y los hagas llegar con bien hasta este lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, amén. Hoy me tocó la bendición de compartir una palabra y disculpe, me quedé un poquito por lo que el Señor hizo ahorita. Es algo hermoso su presencia, amén. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que tome el control, y confiar en lo que Dios quiere hablar. Habla aquí, si pudiéramos ponerle tema, le ponían, dice, ¿hasta dónde llega el señorío de Cristo en mi vida? ¿Hasta dónde ha llegado el señorío de Cristo en mi vida? Y Mateo, lo que leíamos ahorita en 16:24, Jesús hace algo sencillo, pesado, pero sencillo a la vez para entender el costo de seguirlo a Él. Me voy por lo que decía ahorita el Espíritu a través del pastor Samuel. La obediencia es algo esencial en la vida del cristiano. La obediencia, Juan lo pone de esta manera, y no venía en la predicación, pero por lo que sentía ahorita, Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en el Hijo? Pero después de ahí menciona, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Habla de personas que creen tal vez en Jesús, pero falta algo importante, y es la obediencia. Dice al Hijo, dice, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y eso ponía en mi corazón en esta mañana, hasta qué grado el señorío de Cristo, con el peso que tiene ese señorío, ha impactado mi vida. Y de manera vertical, mi relación con Dios, qué avance ha tenido para yo también en un sentido horizontal impactar a los demás. Y no hablo solamente de salir a evangelizar, salir a predicar. Siempre les digo a los matrimonios, a la célula que tenemos, empezamos en casa. Mi sentido vertical es mi responsabilidad, no la del pastor, no la de los líderes. Es mi relación con el Señor, mi actitud hacia Dios, para que mi relación horizontal pueda estar bien. El pastor Samuel ha venido hablando los domingos en la predicación, si usted ha puesto atención, de los últimos tiempos. Y algo que es importante, no solamente ver terremotos, rumores de guerra, lo que dice el mismo Cristo en los evangelios, que serán las últimas señales. La última de las señales será la apostasía. ¿Usted sabe qué es la apostasía? Que aquellos que una vez anduvieron tal vez con nosotros, que aquellos que, como decía, creo que es un canto aquí, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? En algún momento tuvieron un encuentro así como usted y yo lo hemos tenido con el Señor, pero de alguna alguien o algo, o el enemigo hizo algo y trajo un engaño, algo hizo en esos corazones que ya no están. Y eso es lo preocupante. En este tiempo
Les decía ayer a los jóvenes, ustedes son una generación tan hermosa para el Señor. Tienen un llamado específico, un llamado hermoso, pero también son una de las generaciones más distraídas de más distracción. No ha habido otra generación con tanta distracción como la que está ahorita. Y no solamente para esa generación, nos ha impactado a nosotros. Pero no es de aferrarnos a eso, sino confiar en lo que Dios, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El pastor hablaba de la apostasía, estar alertas como iglesia, estar alertas con hermanos, con el prójimo, y ver esos, a lo mejor un enfriar en alguien, que yo tenga la compasión y el tiempo de abrazarlo a través de amor, así como Él con lazos de amor nos acercó en un momento en nuestra vida, nosotros también ofrecer y ser esas manos y esos pies, esa boca de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y pudiera resumir esta enseñanza en esa pregunta, ese título: ¿hasta dónde ha llegado el señorío de Cristo en mi vida? Es nuestra responsabilidad única de la iglesia, de manera personal, buscar de Él. Estamos esperando muchas veces, ahí desde Isaías no lo busque, 55 menciona, dice: buscad a Jehová, mientras que pueda ser hallado. 500 años aproximadamente aún Isaías decía y profetizaba: busca a Dios mientras puede ser hallado. Y qué importante es esa enseñanza aún 2000 años después. No podemos confiarnos. Jesucristo, Mateo 25, yo sé que la conocen, pero quisiera leerla. La parábola de las 10 vírgenes, no es el tema en sí, pero sentí en mi corazón y dice esto, dice Jesucristo hablando a la gente, poniendo el ejemplo de lo que va a suceder, y no nos vamos a dar cuenta, pero va a suceder. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Dile que está a tu lado: insensatez. Dile: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Dice: mas las prudentes, dile que está a tu lado, prudente, nosotros somos prudentes, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué cree? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y hace referencia a lo mismo que llega aquel personaje, no viene el nombre, pero un hombre que conocía del Señor, conocía de Dios, conocía de Cristo. Dice: en tu nombre prediqué, en tu nombre eché fuera demonios. ¿Conocía a Cristo este personaje? Claro. En tu nombre, Señor, hice tantas cosas. Y lo peor de todo es que este mismo Jesús que pone esta parábola le contesta lo mismo: ¿quién eres? No sé quién eres, no te conozco. ¿Por qué? Porque el pecado opacó, la desobediencia opacó y no nos pudo
reconocer. Y es un tiempo difícil, iglesia, hay que reconocerlo. Cristo mismo decía, habrá aflicción. No es nada nuevo. No es solamente prosperidad, no es sanidad únicamente, es aflicción en momentos. Pero es donde nuestra fe es probada, y Santiago menciona que la fe produce paciencia. Y aquí me predico a mí mismo, yo necesito, pregúntale a Adriana, mucha paciencia. Y muchos de nosotros somos impacientes. Y cualquier circunstancia muchas veces viene y mueve nuestro carácter y afecta en ese caminar que Dios quiere para nosotros. Pero hoy el Señor nos habla y nos dice, no condenando para nada, nunca condenando, pero sí confrontando a su iglesia que ama, que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y recordando, como ayer lo hacía con aquellos jovencitos, tú tienes un llamado especial, tú eres especial para Dios. Dile al que está a tu lado, tú eres especial, que nadie te diga que las circunstancias no definan tu identidad. Tú eres hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Dice el pastor Primo, tú eres princesa de Dios. Tú eres un príncipe, hijo del rey. Pero a veces caminamos por los problemas, las circunstancias agachados. Y dice, Señor, tú eres un hijo de Dios. Levanta tu mirada, busca al Señor, clama al Señor, practica, vacíate en alguien que no conoce a ese Cristo. Tú lo conoces. Tenemos la responsabilidad de proclamar a aquellos que no le conocen. Ustedes son la sal del mundo, la luz del mundo. Amén o no amén. Y somos llamados a cumplir. Y dice, si la sal se desvaneciere, ¿qué propósito? Para nada servirá. O quien esconde una lámpara debajo de la mesa, no, es para ponerla arriba y que salga esa luz. Y este es el llamado que usted y yo tenemos, universal delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Decir ser seguidores de Cristo significa vivir el evangelio en la vida diaria. Mi relación con Dios no es o no debe ser dominical. Mi relación con Dios es continua. Mi relación con el Señor es todos los días. Hoy domingo termina, vamos a comer todos, vamos con la familia, un domingo en familia, amén, y es bueno, es gozoso, es hermoso. Pero el lunes viene el enemigo y a veces ya nos trae detectados en esas debilidades. ¿Y qué cree? Del lunes a miércoles y lo veo con el pastor cuando estoy ahí, le llueven mensajes y problemas y situaciones. Y eso es lo que el enemigo inspira y sopla, y muchos caemos en ello. Pero dice, Señor, esta mañana ese señorío lo quiero hacer permanente en ti. Esa presencia la quiero hacer permanente en ese templo, en ese altar, para que sea una adoración continua. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es un estilo de vida, no un amuleto que llevo conmigo para cuando se ofrezca. Y eso es lo que tenemos que predicar, es lo que tenemos que demostrar, que no es nada más de que saca a Jesús cuando lo necesito y cuando no lo guardo. No es así. Seguir a Cristo es ser sus pies, sus manos, su boca, hacer su función, hacer el llamado que el Dios tiene para nosotros. El tema que hablaba con prejuveniles trataba en Segunda de Crónicas, para los que están anotando, es una historia muy hermosa. Segunda de Crónicas 34, y habla, se lo voy a leer rápido, de Josías. Dice, de 8 años era Josías. ¿Cuántos años? 8 años. Tercero de primaria, un niño de primaria con un llamado poderoso. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dígale que está a su lado, Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dice, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha
ni a la izquierda. Y hace una aclaración, ni a derecha ni a izquierda se apartó, se mantuvo firme. Hubo circunstancias, a lo mejor alguien llegó con el celular a Josías, claro que no existía, ¿verdad? Pero vamos a jugar, vamos a salir a la bici. No, tengo un propósito de Dios para mi vida y tengo que morir a ese gusto para cumplir el propósito. Dice la palabra que ninguno puede tener dos amos, porque o sirve a uno o sirve al otro. Y esa es una realidad en este tiempo. Y la verdad, ¿cuántos amos hay ahorita? ¿Cuánta distracción? Hay demasiada distracción, yo me atrevo a decir, que el mundo ofrece. Y no es una palabra para los que no conocen, para la iglesia. Tenemos que despertar, iglesia, cumplir ese propósito. Este niño dice que comenzó a reinar y duró 31 años su reinado y hizo lo recto ante los ojos de Dios. Repito la pregunta, ¿el señorío de Cristo ha transformado mi corazón y por consecuencia mi acción? Josías decidió restaurar a pesar de su edad. Si usted lee la historia en el capítulo anterior, su padre no le dio un buen ejemplo. Su padre, al contrario de él, murió asesinado por desobedecer a Dios. Apoyó la idolatría, apoyó las distracciones, hizo lo contrario a su hijo Josías. Pero Josías no se aferró de ese ejemplo, de ese mal ejemplo. No, él vio el ejemplo de su antecesor, porque no era su papá David, era su tatarabuelo, pero recordó lo que su tatarabuelo dejó bien claro. Dios quiere un corazón conforme al de él, y era David, y por eso menciona: mi padre, dice, anduvo en los caminos de David, su padre. Usted puede recordar, a lo mejor vemos en el pasado malos ejemplos, pero hay uno, por el pecado de uno, condenación, pero el sacrificio también de uno, salvación. ¿Usted puede recordar eso? A lo mejor no podemos decir de mi abuelo en lo personal, pero sí que Jesucristo, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro maestro, Él me enseñó a caminar y agradar a Dios. Josías no tomó el ejemplo de su padre, no se distrajo con una prueba difícil. El corazón de Josías es una copia de su antepasado David, un corazón que agrada a Dios. Y aún 2000 años después, ¿qué cree? Nada ha cambiado. Acabamos de tomar la Santa Cena y mismo Pablo, a través del Espíritu Santo, hace recuerdo. Dice, esto hazlo en memoria de ¿qué? En memoria de ese sacrificio, en memoria de Cristo, en memoria, cada vez que tú sientas en tu corazón una desesperación, dice, haz esto para que me sientas. Y ellos no tenían al Espíritu Santo. Usted lo tiene, lo tenemos. Sucedió lo contrario con un grupo de personas que tenían mucho conocimiento. Dígale que está a su lado, conocimiento. Pablo mismo establece una línea muy delgada y peligrosa y dice, el conocimiento puede llegar a envanecer. Es bueno, pero también es peligroso. ¿Y qué cree que sucedió aquí? Lo que Pablo había dicho. Un grupo de fariseos, conocedores de la palabra, usted le pudiera preguntar algo y recitaban, me imagino que toda la Biblia de memoria, pero su corazón no estaba alineado con el de Dios. Y viene el ejemplo, Jesucristo les dice, Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y qué feo es esa frase. Un pueblo, una generación, un grupo de personas adorando, pero a la vez un corazón totalmente alejado de Él. ¿Usted cree que ese patrón se repite? Puede. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
habla de una honra vana, una honra que no tiene peso. Usted pudiera decir es que al final de cuentas es una honra, ¿no? Dios quiere un tipo de honra que agrada a Él, que agrada a su corazón, a través de lo que leíamos ahorita en Juan, la obediencia. No solamente es creer, declarar, yo creo en Cristo, Él es mi Salvador, lo reflejo en la obediencia. Pablo jamás pudo ser Pablo y el llamado que él tuvo, aún aferrándose a su pasado y siendo Saulo. Un Saulo no puede trabajar en conjunto con Pablo, es imposible. Tuvo que morir a Saulo para convertirse en ese llamado que era Pablo. Amén. Más adelante decía Jesús aquí en Mateo 15, 14, dice: dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Dice: y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Dice: porque del corazón, lo que decía Samuel, a veces no perdonamos, y de ahí brota todo. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pensando que era un protocolo la ley, cumplir la ley. No, en frente de la gracia eso ya no tiene. Dice que si no amas a tu prójimo, resume el Señor en dos cosas. Sí está la ley, está los mandamientos, pero al final, sabiamente Jesucristo, ¿qué les dice? Dos cosas: honra Dios por sobre todas las cosas y tu prójimo. Y acá la ley que dice no matarás, se cumple. Y Jesucristo mismo dice, se cumple. Honra a Dios, busca a Dios, agrada a Dios, que Él sea tu número uno, no el dos, no el 1.5, número uno en nuestro corazón. Dice también la palabra sobre cosas en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, que guarda tu corazón. En este tiempo donde viene apostasía, en este tiempo de engaño, en este tiempo de distracción, ¿qué debo de hacer? Guardar mi corazón. Debo entender que la relación con Cristo es todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces queremos cargar al pastor de más, cuando la única función de él es llevarnos a esos pastos verdes, a esos pastos que nos nutren, que nos llevan a sobrevivir muchas veces, a esa palabra necesaria dentro de la iglesia. Pero hasta ahí termina su responsabilidad. La relación con Dios es tuya, la salvación es personal. Cuidar mi relación con Dios es tu decisión, no la del pastor, no la de tu iglesia. Dice un autor cristiano, dice: el trabajo del predicador es llevar la palabra de Dios a los oídos de las personas. Tóquese su oído. El trabajo del predicador es llevar la palabra, ¿a dónde? A los oídos. Dice: el trabajo de Dios es llevar la palabra del oído al corazón. Toque su corazón. ¿El trabajo de quién? De Dios. Y dice Dios: yo estoy a la puerta, tocando, llamando, invitando, a través de mi palabra, a través de mi misericordia, a través de mi amor. Pero falta un tercer factor que dice este autor. Dice: el trabajo del hombre es abrir el corazón. Dios respeta, Dios es caballero, Él respeta tu decisión. Dice: yo estoy tocando continuamente mi misericordia. Dice: las misericordias de Dios son ¿cada cuándo? Cada mañana. Usted está pasando una situación, tiene la confianza que su misericordia es continua. Pequé, me equivoqué, todos, pero corremos. Dice: confiadamente podemos correr ¿hasta dónde? Hasta el trono de su gracia, donde abunda un oportuno socorro. Decía Samuel, mencionaba el canto que canta la alabanza: admirable consejero. Señor, necesito un consejo.
Y lo último muchas veces que pensamos es en el Señor. Si el hombre no abre su corazón, si el hombre no reconoce, si el hombre no dice sí, eso es imposible que una transformación suceda en su vida. Nicodemo tenía esta lucha. ¿Conoce la historia de Nicodemo? Igual conocedor, fariseo, bien preparado, bien estudiado, conocedor, predicador. Dice que era maestro del Sanedrín, era lo más acá, ¿no? ¿Y qué sucedió? Tiene un encuentro con la verdad. En un momento tiene un encuentro, así como usted y yo lo hemos tenido con Jesucristo. Y esa verdad, ese Cristo que le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Dile que está a tu lado: es necesario nacer de nuevo. Aunque te creas Nico, es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué cree que contesta Nicodemo? ¿A poco otra vez entrar al vientre de mi madre y salir? Y le dice Jesús: siendo maestro de la ley, ¿no entiendes? Y de la misma manera nos dice el Señor de manera personal, y a mí ha tratado conmigo: Fernando, ¿no entiendes aún? Pero mi carácter, no, es que me ofendió y Jesús: ¿no entiendes? Amén. A nadie le ha pasado, solo a mí. Mi nuevo nacimiento, mi relación con Dios vertical, es fundamental para que la relación horizontal funcione. Uno de los errores más grandes, dice un pastor, en esta generación es tener la idea de lo que Dios quiere de mí, pero no practicarlo. Y lo saca de la palabra, ¿no? Aquel que es solamente oidor, pero no hacedor, no tiene lógica. Los fariseos hablaban muy bien, pero no llevaban a cabo lo que hablaban. Y ciertamente Jesús en un momento les aclara y les dice: escuchen a los fariseos, escuchen su predicación, escuchen la palabra, es verdad, la palabra es verdad. Dice: pero no los imiten a ellos, porque ellos solo predican bien, pero no hacen, no tienen el testimonio. Y pareciera que sucede lo mismo: conocimiento, mas no testimonio. Les decía a los jóvenes ahorita no quieren escuchar un sermón. En serio se los digo, no quieren escuchar una predicación. Alguien que no conoce y tiene 13 años, no le interesa escuchar un sermón. ¿Qué quieren ver? El sermón que les podemos predicar es mi testimonio. Es el único. ¿Cómo llegarle a ellos? Pero a veces no, siéntate 2 horas, aquí está la Biblia, ábrela. No, el testimonio es lo que va a transformarlo. Ese amor que Dios entregó y depositó en mí, que yo lo pueda vaciar en alguien que no le conoce. Eso es lo que transforma. Y con una frase de amor, con un mover del Espíritu Santo, ese corazón es transformado. Amén. Podrá ser que una generación, o que generación tras generación, estamos hablando de más de 2000 años, imagínense, aún no hayamos entendido lo que realmente es el Evangelio. Pareciera que sí. Afanes, búsqueda de lo terrenal y no lo eterno, evangelios de prosperidad y de todo tipo y otras cosas, desviados totalmente de el verdadero Evangelio. No mencionando jamás arrepentimiento cuando es algo esencial. Es posible que 20 siglos de predicación de la obra redentora de Cristo no hayan sido suficientes para fortalecer, establecer firmemente el Evangelio en el corazón de la iglesia. Y sí es posible, porque lo vemos. Es posible 2000 años de historia y aún no haber entendido. Sí. Es posible que la generación con más recursos que nunca, más audiovisuales, más traducciones de la Biblia, usted se mete a internet y ahí ya no hay excusa. La más informada, con más tecnología, de las más globalizadas, y aún así no entender
el verdadero evangelio? Sí es posible. Buscando de las generaciones de este tiempo, les decía ayer a los prejuveniles, hay estadísticas que dicen que su generación de 13 a 15 años es la generación que menos cristianos va a tener. No quieren ya escuchar de Dios, no quieren escuchar el evangelio. ¿Qué ha pasado? La cruz y la resurrección, repita conmigo, la cruz y la resurrección son la centralidad del evangelio. Y el mundo lo ha cambiado por otras cosas. Hay evidencia, otra estadística de que las iglesias o la iglesia en este tiempo ha cambiado el evangelio y su poder por otras estrategias, dejando atrás la centralidad de Cristo. La guerra espiritual desplazó la proclamación del evangelio. Consecuencia, escuchamos más de Satanás, lo que decía el pastor Samuel. Ahí estamos, y Satanás, y Satanás, y Satanás, y los demonios, y reprendiendo, y sin darnos cuenta desplazó predicar de Cristo. ¿Cómo es posible? Tenemos que afianzarnos a Él, nuestra mirada, nuestra confianza está en el Señor, está en Cristo, no en Satanás. Él tiene el control de mi familia. Entiendo el temor que viene a todos. Yo oro por mis hijos, Señor, reprende, ¿no? Que no tenga parte ni suerte. Claro, es función, ¿verdad? Pero no tengo temor de Satanás. Cuando mi confianza está en Cristo, cuando mi confianza está cumpliendo esa obediencia, ¿verdad? Con errores, claro, todos tenemos errores, pero caminando a esa perfección inalcanzable que mencionaba Pablo, caminando, haciendo lo que Dios nos lleva a hacer, viene una paz. Y es el Espíritu Santo inspirando. Yo tengo el control de tus hijos. Yo tengo el control de su carácter. Aún en medio de tanta distracción, tú sírveme a mí y yo me encargo de tu casa. Pero es necesario obedecer. Dice, uno de los más grandes crímenes cometidos por esta generación de cristianos es la negligencia del evangelio. No leen. Dice, y de esa negligencia se derivan muchos problemas o males en la iglesia actual. Dice, el mundo perdido no está tan endurecido hacia el evangelio de Cristo, sino que es ignorante del evangelio, porque los representantes no llevan un correcto evangelio. Dice, porque muchos que proclaman el evangelio son ignorantes de las necesidades más básicas del mismo. Y es una verdad. No es que estén peleados con Cristo, sino están peleados ¿con quién? Con los representantes de Cristo. Cuando caminamos lejos de la verdad, llamado el verdadero camino, el verdadero evangelio, caminamos lejos de Jesús. Y esto va a producir por consecuencia una tristeza en nuestro corazón. ¿Cuántos han sentido tristeza en algún momento? Todos. Es imposible que en un corazón que no tiene a Cristo haya una completa felicidad. No la hay. Se pueden disfrazar, pueden decir, pueden disimular. Muchas veces se utiliza con el dinero, ¿no? Ves a personas con dinero y pensando que todo está bien y está arreglado. Y los que no tenemos buscando tenerlo porque pensamos que esa es la felicidad. ¿Y qué crees? No lo es. Hay un actor que todos lo conocemos, Jim Carrey, comediante, y dijo esto. Dice, pienso que todos deberían hacerse ricos, hablando de dinero, dice, y famosos, y que cumplan todos sus sueños, y así darse cuenta que esa no es la respuesta. Estas personas llegaron a tener dinero, tienen fama, cumplieron sus sueños. ¿Y qué cree? Ahí en su recámara siguen teniendo un vacío en su corazón, porque no se llena, no puedes materializar la salvación que ofrece Cristo. Solamente Cristo puede llenar ese vacío aún en nosotros. Dejemos de distraernos en otras cosas. Es Cristo, dile al que está a tu lado, es Jesús. Vemos en un momento evangelizando a Jesús.
un ejemplo de una evangelización correcta, una evangelización eficaz, dura, directa. Y dice que se encuentra, o un joven rico escucha a Jesucristo que va por ahí, se acerca con él, maestro bueno. ¿Sí saben la historia? Y Jesús contesta, ¿por qué me dices bueno? Bueno Dios, yo no. Como que ahí se interrumpe nuestra gracia, por así decirlo. Pero fue directo. Jesús evangelizando de una manera correcta, y Jesús sin error de ofrecer un evangelio light o comprometedor. A este joven rico se le presenta el verdadero evangelio, el verdadero Cristo, la verdad. ¿Y qué dice la palabra? Que él se entristeció. Le ofreció Jesucristo, sígueme. Hay salvación, hay un tesoro. ¿Qué era el tesoro? La salvación. Pero llegó este joven y le dice, es que tienes que cumplir la ley. Y él dice, yo la he cumplido desde pequeño. Ciertamente has dicho, pero te falta una cosa. Y esa una cosa yo no la sé, pero todos la tenemos. Hay algo que no queremos muchas veces entregarle al Señor. Y fue sencillo Jesús, y le dice a este joven, todo tu dinero, entrégalo a los pobres y luego sígueme. Se podía alterar ese ¿cómo se pudiera decir? Esa invitación. A lo mejor él mismo se hubiera engañado, pues no lo dejo, engaño a Jesús y lo sigo siguiendo. Es imposible. A lo mejor así caminan muchas personas, pero no han soltado. Es necesario soltar lo que más me estorba. Predicábamos de la mujer samaritana, llega Jesús, llega el agua de vida, y hablando de que estaban en una noria, que era lo más práctico para evangelizar a alguien. Estando en el estadio de la América, ¿qué es lo más práctico para evangelizar a alguien? El equipo. Y Jesucristo estando en la noria con una necesidad de agua, se acerca a esta mujer. ¿Sabes que hay un agua? Hay un Powerade, un Gatorade, ¿qué crees que si lo tomas nunca te da sed? Quiero esa agua. Inmediatamente esta mujer pecadora se había equivocado muchas veces. ¿Qué dijo? Quiero esa agua. Y Jesucristo le dice, espérame, tráeme a tu marido. Pudiéramos decir, y lo hemos compartido, Jesús, si ya la tenías ahí, ¿para qué sacarle su pecado? Es necesario. Si no hay una entrega genuina, si no hay una confrontación de arrepentimiento, nada va a suceder. Podemos engañarnos y caminar, pero encontrar al final una tristeza en nuestro corazón. Jesús le ofreció todo. Y en uno de los evangelios solamente encontramos que cuando le da la espalda a este joven, dijo no le dijo nada, pero caminó y entristecido se fue. ¿Qué es eso? Decir que no pesó más el amor al dinero que seguir a Cristo. Estamos hablando de un ejemplo, ¿no? de una parábola. Hay muchas más cosas que pueden reemplazar el dinero en nuestro corazón. Lo que muchos no entendemos en este tiempo, que el tesoro que Cristo ofrece no se puede, no se debe materializar. No es tangible, es salvación. A cada uno de nosotros nos ha ofrecido este gran tesoro. Pablo lo llamó el premio del supremo llamamiento. ¿Cuántos quieren ser llamados en ese momento, en ese estar en la presencia de Dios y hermano fulano de tal, por nombre, ser llamados? Yo creo que eso es lo que anhelamos cada uno de nosotros. ¿Podremos dejar aquello que nos estorba en nuestra vida? Buscar lo que hablaba el Espíritu antes de iniciar y entregar una obediencia genuina al Señor. Usted lo pudiera hacer. Si lo está haciendo, gloria a Dios, buscar más.
Podremos dejar aquello que nos estorba en el llamado que Dios quiere hacer. ¿Cuántos quisieran no sentir tristeza? Pablo hace mención en 2 de Corintios 7:10. Hay dos tipos de tristeza. Y esto nos va a servir a identificar la tristeza que hemos sentido en algún momento de nuestra vida, en una circunstancia. Dice Pablo, 2 de Corintios 7:10, dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos. Pausa. Dios desea que suframos tristeza. ¿Sí está leyendo? Va a haber tristeza. No todo es felicidad. Va a haber tristeza y Dios desea que suframos este tipo de tristeza. ¿Cuál? Dice, tristeza que nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Es buena la tristeza que produce arrepentimiento. Nosotros podemos estar aquí, Señor, hombre, es que Fer predicó muy duro, pero en un instante, y Pablo, si usted lee el contexto de esta carta a los Corintios, está hablando eso. Al principio dice, tenía miedo de escribirles esto, me dolía mi corazón porque son palabras muy duras, pero esta tristeza produjo arrepentimiento, por lo cual produce salvación. ¿Cuántos quieren salvación? Pero dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Dice, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte. ¿Qué usted quiere? Hay dos tristezas, opción 1 o 2. Tristeza o tristeza. Mejor tristeza que me lleva a arrepentimiento, la cual me lleva a salvación. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa tristeza al final de cuentas se convertirá en gozo. ¿Amén o no amén? Romanos 8, ¿qué dice? Es un tiempo aquí, una aflicción temporal comparada a la gloria que viene para los que creen. Amén o amén. Este joven rico, hablando de esa tristeza, tuvo a Jesús de frente y Jesús fue directo, le mostró el peso total, sin esconder nada, el precio de seguir a Jesucristo. Y este es el evangelio, este es el costo, este es el precio. Tienes que tomar tu cruz y seguirme. Pero tenemos que consejero, tenemos abogado. Usted empieza a leer y vienen tantas promesas que son para los que creen en Él. Y ayuda y misericordia, y aún en mi error tú vienes. David que clamaba, cometí error, quítame todo, pero no quites tu presencia. Presencia, Espíritu Santo, promesas para cada uno de nosotros. Volvemos rápidamente ahí a Marcos 8:34, por favor. Dice Marcos 8:34, dice, llamando a la gente, invitando a la gente y a sus discípulos, les dijo lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dile que está a tu lado, niéguese a sí mismo. Después, ¿qué? Tome su cruz y sígame. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ciertamente la perderá. Y es una paradoja, ¿cómo salvar? Pero tengo que perder, ¿sí? Para ser salvo hay que morir y nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento a través de Jesucristo. Ese es el evangelio, esa es la oferta que hay para cada uno de nosotros. Muchos ya, la mayoría, quiero creer, ya la tomamos. Declarar que Él es mi único y suficiente Salvador y proclamar a Cristo, te amo Jesús, en medio de una generación que no quiere escuchar de eso.
Y no hay persecución todavía tan fuerte aquí en México, gracias a Dios. Pero al rato que nos arresten por proclamar a Cristo, ahora sí cantar. ¿Dónde están los que decían que aleluya? ¿Dónde está el hermano fulano de tal? Y el hermano, no que usted que andaba predicando allá y nos dijo una vez. Pablo mismo decía que el que cree estar firme, mire que no caiga. A veces nos quedamos fuerte. Cuidado. Es una dependencia diaria con el Espíritu Santo para no caer. Amén. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea que si llegamos a morir, ¿qué? Dice Jesús, no hay problema, va a salvar su vida. Mueres en la tierra, pero ¿qué crees? Obtienes salvación. Había un pastor y se los hacía en la escuela dominical. Tomábamos un cordón, no hay cordón, y un tramo, por así decirlo, color blanco, y todo el cordón de 20 metros, o digamos que infinito, negro. Y esa es la vida del cristiano. Solamente dice la Biblia que 80 años es el promedio que vamos a estar aquí en la tierra, si Cristo no viene por nosotros. Y toda una eternidad. ¿Por qué enfocarnos a algo tan pequeño? ¿Por qué invertir en algo tan pequeño a comparación o a la luz de toda una eternidad? ¿Por qué comprometer? ¿Por qué cambiar por un plato de lentejas la salvación, ese tesoro, esa primogenitura, esa unción, eso que Dios nos ha entregado por algo tan sencillo? Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Dice, cuando venga Él en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Dónde se cumple esta palabra también? Acabamos de leer la parábola de las 10 vírgenes. A las 5 vírgenes insensatas, ¿les cumplió la palabra o no? No, es que Cristo es toda gracia, Él es bueno y nos va a perdonar. No, si nos agarra distraídos, si no estamos velando, va a cumplir su palabra. Y dice que se avergonzará de los que se avergüenzan de Él y de su palabra. Jesús invita a la multitud a seguirlo a Él, pero también les da el costo de seguir a Jesucristo. Es lo que tenemos también que entender nosotros, proclamar e invitar en amor, pero al final de cuentas, lleno del Espíritu Santo, sí se puede. La peor necesidad o deficiencia, si se pudiera nombrar así, de Pedro, ¿cuál era? Tenía a Jesús al lado, dormía con Él, almorzaba con Él, convivía, platicaba con Él, tenía acceso ilimitado a Cristo cuando anduvo en la tierra, pero aún así su mayor temor, ¿cuál era? La muerte. Por eso lo negó 3 veces, porque tenía tanto miedo a morir que lo tuvo que negar. No, le ganó, no pudo canjear su miedo a la muerte por buscar. Pero en la misericordia, cuando regresa Jesucristo, ¿qué le dice en uno de los evangelios? Dile a Pedro y a los discípulos que he regresado. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, cosa diferente. Le quitó el miedo a la muerte y al contrario, él no se cayó de predicar a Cristo. Ya no era aquel Pedro que lo negó, ya no era aquel Pedro que tuvo miedo en un momento, así como muchos lo hemos tenido. Con la llenura del Espíritu Santo algo sucedió en Pedro. Perdió ese miedo a la muerte. Aún la muerte. Dice por ahí un autor, la muerte es la igualadora. La muerte no respeta estatus, no respeta si tienes dinero o no tienes dinero. Nada, ni edades, ni familias, no respeta nada. Todos, cristianos y no cristianos, tendremos que enfrentar la muerte si Cristo no viene por su iglesia antes.
Es algo que tenemos que enfrentar. Es algo que no podemos evitar. ¿Cómo enfrentar a la muerte? ¿Sabiendo que tengo vida eterna o con el temor de que no sé a dónde voy? Esa ya es decisión personal. Los que estamos en Cristo, la iglesia, sabemos a dónde vamos. Y la muerte no nos asusta. ¿Qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Pero él con testimonio lo ejemplificaba. Vivía lo que declaraba, vivía lo que predicaba. Y la muerte, ¿qué era para Pablo? Una ganancia. ¿Qué es para nosotros el vivir en este tiempo? ¿Y qué es para nosotros la muerte? Si el vivir no es Cristo y la muerte temor, entonces creo que está algo mal. Tenemos que ser transformados. Amén. Ya vamos a terminar. Dice, las directrices son claras acerca del Evangelio de Cristo. Lo difícil es el peso que tiene lo que Jesucristo exige. Mateo 7 menciona, dice, entrad, 7:13, dice, entrad por la puerta estrecha. Dile al que está a tu lado, estrecha. ¿Qué es estrecha? ¿Sí saben? Más chica, por así decirlo, esa es la medida estándar de una puerta. Pero la puerta que menciona Jesús es más chica de lo normal. Y esa puerta chica, esa puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a qué? A la perdición. La del pecado, la que todos van por afuera, que es la autopista, todos libre, puedes ir a la velocidad que quieres, todos van por ahí. Dice, y muchos que lleva a la perdición, dice, y muchos son los que entran por ella. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa puerta que Jesucristo pone como un ejemplo es algo pequeño y lo reconoce. Pocos decidirán, decisión propia, entrar por esa puerta. La mayoría por la autopista y una puerta amplia. Vi que cuando yo llegue ya esté abierto y prendido el aire acondicionado, pues va a ser calefacción. Pareciera que hoy en día, a través de otras estrategias de llevar el evangelio, se intentan abrir de par en par las mismas puertas que Jesús declaró que era estrecha. Llega alguien nuevo con un evangelio nuevo y quiere abrir esa puerta, y no, es que esta puerta caben más por aquí. Otros fariseos, no, esta puerta hay que cerrarla más, están metiéndose muchas personas. No es así. Jesucristo declaró, la puerta ciertamente es estrecha, pocos deciden. ¿Somos de los pocos? ¿Cuántos dicen amén? Dice Jesús, hoy tiene a muchos que aman su reino, muchos seguidores, muchos que creen, pero dice, hoy tiene muchos que aman su reino celestial, pero pocos que lleven la cruz. Muchos que anhelan consuelo, pero pocos que anhelan sufrir. Mucha gente que desea compartir su banquete, su beneficio, pero no ayudar. Todo el mundo quiere participar de su regocijo, pero pocos están dispuestos a sufrir por cualquier cosa por amor a Él. Dice, muchos siguen a Jesús hasta para compartir el pan, pero no beber la copa de dolor. Muchos reverencian su moralidad, pero pocos lo siguen en la indignación de la cruz. Muchos aman a Jesús siempre y cuando las cosas no vayan en su contra. Que las circunstancias estén estables, todo bien, amo a Jesús. Pero en las malas, muchos que lo alaban y lo bendicen siempre y cuando reciban consuelo de parte de Él, pero si Jesús se esconde de ellos y los dejara por un tiempo, ellos caerían en la queja y se desanimarían profundamente. ¿Y dónde está la prueba de esa fe? Es a través de las circunstancias. Santiago es claro, pero esas circunstancias deben de producir paciencia. Dígale que está a su lado, paciencia. Veo más a las esposas hacia los esposos. Paciencia, Señor, habla a tu pueblo.
Me está hablando a mí. Fíjese la cara de Adriana. No está. La cruz es más que un adorno. La cruz es más que ese brazalete o ese colguije que usted pueda traer. En el primer siglo nadie se atrevería a traer una cruz de adorno, porque era símbolo de maldición. Jesús dejó claro que el seguirle a Él tenía un alto precio. De esa manera nadie pudiera decir: fui estafado, fui engañado. Nadie lo engañó. Usted conoce la palabra. Vamos a terminar. Dice, en este texto, en este contexto entendemos lo siguiente: requisitos para ir detrás de sus pisadas, requisitos para ir siguiendo a Jesucristo realmente. 1, negarnos a nosotros mismos. Morir a lo que me gusta muchas veces, sacrificar mi tiempo, mi dinero, mis recursos para la obra de Jesucristo. Y no solo aquí en casa, no solo en esta iglesia, es allá afuera, es todos los días. Si usted hay un necesitado, que usted sea parte de esa ayuda, que lleve no solamente palabras, sino también recursos, cuando es guiado a través del Espíritu Santo. 2, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. 2, dice, la promesa para el que cree en Cristo: el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Cuál va a ser el riesgo? Aún nuestra vida podemos llegar a perder. ¿Pero qué cree? Obtendremos salvación. 3, advertencia para el que rehúsa creer en Jesucristo: que el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vino como Mesías, vino como Salvador, regresa como juez. ¿Sí entendemos eso? Viene como Salvador, aún estamos en el tiempo de la gracia, regresa como juez. ¿Qué somos? ¿Tiene su lamparita? Saque su lámpara. ¿Tiene aceitito? No, son recargables las pilas, no hay problemas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dice si alguno cree en mí o si alguno quiere creer en mí. No solo es creer, sino hacer. Hacer. Dígale que está a su lado: acción. La palabra dice que los demonios creen en Jesús. ¿Sí o no? Dice que creyeron y temblaban. Sabían, reconocían la autoridad, pero solamente creían en Él. No eran obedientes. Bueno, le hacían caso: vete para allá con los cochinos, y se iban, ¿verdad? Pero no hacían, no seguían a Cristo. Escuchamos y conversamos con personas que dicen creer en Jesús, creer en sus obras, pero a la vez su falta de compromiso pone en evidencia que realmente no es un discípulo de Jesucristo. Y es lo que tenemos que evaluar como iglesia y ponernos a cuentas con el Señor. Señor, usa mi vida. Tú tienes un llamado universal de usarme para proclamar tu nombre a donde tú me lleves, donde yo esté en mi entorno. Empezar en casa, afianzar mi casa y después salir. Amén. En ningún momento podemos condenar, pero sí llegar a confrontar. Y un pastor decía: no conoces a un cristiano hasta que lo confrontamos. Y es donde sale el verdadero: ay, hermano, no lo conocía así. Cuando somos confrontados. Pero tenemos que ser confrontados. ¿Cuántos dicen amén? Juan, lo que leíamos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan entendía y confirma que una verdadera creencia resulta en una obediencia. Creer es igual a obedecer. Amén. Ya con eso termino. Una pregunta: ¿puedo obedecer sin negarme a mí mismo? Pregunto. ¿Puedo llegar a obedecer sin negarme a mí mismo? Usted puede llegar a obedecer a lo Jonás. ¿Recuerda ese personaje? Chiflado,
a su manera, quejándose, y obedecía. Pero siempre que, otra vez el pastor, otra oración más, ni viene. ¿Para qué se anda quejando? ¿Para qué anda desanimando a los otros? O puede obedecer a lo Jesús, que aún ahí en la cruz, recibiendo maltrato, humillación, que dijo: Señor, perdona, no saben lo que hacen. Una obediencia. Sí llegó a decir: Señor, si es posible, quita de mí esta copa. ¿Y qué dijo papá? Nada. Cumplió. Amén. Obedecer es ceder mi vida completamente a Él. Amén. Nos ponemos de pie. Pablo decía: cada uno, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y no solamente es un tema financiero, es un tema de lo que tú das. Cuando usted da algo, hace un favor, ¿cómo lo hace? De mala gana. Cuando hacemos o le entregamos, traemos una ofrenda a nuestro Dios. No hablo del económico, hablo de ofrenda, y una ofrenda viva para mi Dios. ¿Qué es lo que exige? Dice: no lo hagas de mala gana ni por obligación. Dice: no esperando nada a cambio, pero aún así su misericordia te dice: yo tengo un tesoro para ti. Y ese es el amor que no entendemos, un amor del Padre, un amor ágape, que no logramos entender más en este tiempo, que el amor pareciera que se está desvaneciendo. Pero el amor de Él permanece para siempre, así como su palabra. No se trata de mí, ni mis deseos, ni mis gustos, ni mis preferencias, ni mis derechos. Se trata de Cristo. Es Él, iglesia. El Espíritu de Dios que mora en mí me guía, me ayuda, me dice qué hacer, me llena. Sentimos la presencia de Dios hace rato. Se sintió hermoso. Y ese es el Señor. ¿Cree que usted, yo tengo problemas y mañana voy a enfrentar un correíto que ya me llegó ahí? Pero en estos tiempos aprovecho y me lleno. Lo que venga no importa, lo que importa es Cristo. Y esa es la demostración de que aunque a lo mejor tengo ese problema mañana, yo confío en el Señor, que Él tiene el control. Y si no se corrigiera, mi confianza sigue en Él. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo de tanta distracción. Lo quiero invitar a adorar a Dios. Esa adoración está hermosa, y declarar lo que el Señor dice, las palabras, porque yo sé que el corazón de Dios se agrada con esta adoración. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese la letra. Dice: Él vio mi condición, no era nadie. Y así éramos cada uno de nosotros. No éramos nadie. Del lodo nos sacó. Dice: me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Esa es la identidad de cada uno de nosotros. No permitas que las circunstancias definan tu identidad. No permitas que las personas alrededor de ti definan quién tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes un llamado hermoso para cumplir en este tiempo. Sé prudente como estas 5 vírgenes que no les importó lo que a lo mejor las otras 5. No, tú no te preocupes, el aceite ahí hay, hombre, y tú llenas después. No. Es un tiempo para que la iglesia esté despierta, y esas generaciones que literalmente vienen entrando tengan un ejemplo de parte de nosotros. Pero de repente esperamos que las generaciones siguientes ya estén enamoradas del Señor cuando ni siquiera ven el testimonio en uno. Es imposible. Nosotros tenemos que llenarnos para que ellos vean en nosotros. Dice: admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne
lleno de gracia y verdad. Amén o no amén. Dice: la deidad se encarnó, tomó la forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor. Y ese es nuestro Jesucristo. Le adoramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por esta iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos, porque tú, Señor, aún en nuestra imperfección nos podemos sentir tu abrazo, podemos sentir tu amor, podemos sentir esa compasión hacia nosotros, que aún sin merecerlo, Señor, tu gracia nos abunda y nos abraza. Te pido, Espíritu Santo, que en esta hora tú vengas a confirmar quién es cada uno de nosotros. Que tú vengas a confirmar ese llamado hermoso. Si usted quiere pasar, pásenos. Que tú vengas, Señor, a hacer la obra, Señor. Gracias por este tiempo. Que podamos también, Señor, hacer esa obra y ser ejemplo a esta nueva generación que viene, Señor. Que podamos ser más que palabras, un ejemplo en testimonio de lo que te agrada a ti, Señor, en obediencia. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Porque en esta mañana pudimos levantarnos, Señor, y respirar y adorar tu nombre. Tú eres, Señor, nuestro consejero. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú que escudriñas aún nuestra mente, nuestros pensamientos más ocultos. Nada, Señor, se puede ocultar delante de ti. Tú que conoces a detalle nuestras vidas, ven y haz la obra, Señor, en nosotros. Que cada uno, Señor, podamos sentir el llamado, la responsabilidad, el gozo, Señor, de servirte a ti, de tener el privilegio de proclamar tu nombre en alto. Llénanos, Señor, que esta adoración, Señor, que tu pueblo ha preparado en esta hora, en este tiempo, pueda agradar y llegar hasta tu presencia como un olor fragante. Gracias, Señor. Tu misericordia, Señor, en esta tu casa. Quita toda preocupación que pueda haber, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Aleluya. Empiece a adorar, iglesia. Gracias, Jesús. Eres tú, mi Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por estos jóvenes que tú levantas. Gracias por lo que los pastores Carlos y Beth, los pastores invitados, cada uno de los servidores.
Extienda su mano, iglesia, hacia aquí. Empieza a declarar sobre esta generación lo que Dios ya ha confirmado en ellos. Señor, creemos, declaramos que esta generación se levanta con poder en el nombre de Jesús, que su identidad no será comprometida, que tú has confirmado en cada uno de ellos, Señor, ese llamado para cada uno, ese llamado específico, llamados para proclamar tu nombre, que ahí en su entorno, en su escuela, aún en sus medios sociales, ellos puedan glorificar tu nombre en alto, que toda vergüenza ha sido quitada, que tú los has equipado y que esto apenas empieza, no ha terminado. Tú empiezas la obra, tú los empiezas a cada uno de ellos a perfeccionar, que tu Espíritu Santo empieza a trabajar en esta generación valiente, Señor, que llevará tu nombre en alto, que predicará tu palabra sin vergüenza, sin temor, sin decir que no. Llénanos, Señor, que empecemos, Señor, como iglesia a formar ese punto específico, Señor, que tú has llamado a cada uno de nosotros, y que podamos en armonía juntarnos como iglesia, adorarte, glorificarte, obedecerte y servirte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a sentirnos parte de algo que tú estás haciendo aquí, Señor. Empieza en nuestra casa, empieza en nuestros corazones. Restaura, si es necesario, este altar, Señor. Haz, Señor, lo que se requiera en cada uno de nosotros. Queremos servirte. Queremos, Señor, enamorarnos más de ti. Pon esa hambre de tu palabra. Haznos sensibles a tu presencia. Agudiza, Señor, nuestros sentidos en medio de una sociedad que hace mucho ruido, que podamos escuchar tu voz, que no nos distraigamos, Señor, que no nos alejemos de ti, que pongas prudencia en cada uno de nosotros y esa necesidad de buscarte, así como buscamos el alimento físico, que primeramente busquemos ese alimento espiritual. Gracias por este tiempo, por tu presencia, por lo que tú haces, no solo en nosotros, sino en nuestros hijos, por esa promesa, Señor, que hoy se cumple, esa primogenitura, Señor, esos llamados, eso que tú empiezas a trabajar en sus vidas. Ellos son el futuro de la iglesia. Pon en ellos, Señor, ese temor en sus corazones. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, gracias, Señor. Él es bueno. Mire nada más, qué bendición. Gracias, servidores. Dios les pague, es una bendición. Sabemos que Dios les fortalecerá y proveerá. Y iglesia, yo le animo a cumplir, a ayudar, a participar. Tenemos que vaciar lo que Dios dice, dad de gracia.